Bien, para hablar de mis inicios tendría que contarles que antes de la formación en literatura y en diseño, mi intención, mi más grande interés fue siempre la formación teatral. Quería vincularme a la creación de historias y de mundos imaginarios desde cualquiera de las áreas, pero sobre todo desde la actuación, era la búsqueda. Entonces vine a la ciudad en el 98 buscando esa formación y al inicio no encontré dónde vincularme para recibirla de forma como profesional. Entonces me encontré con el Pensum de mi carrera. Ofrecía de la tecnológica una licenciatura en español, literatura y comunicación audiovisual en ese momento. Vi que tenía áreas afines como a lo artístico, porque veíamos televisión, cine, fotografía, aparte de las áreas de literatura y pedagogía. Entonces me interesé mucho por esa parte. Y fue posterior a esto que me di cuenta del programa del Grupo Escuela de Teatro del entonces Instituto de Cultura de Pereira, y allí encontré todo lo que estaba buscando en la formación actoral. Un grupo constituido con distintos profes que se enfocaban en cada una de las áreas que tienen que ver con el teatro, y estando en el trabajo actoral y en esta formación empecé a apasionarme por el vestuario. Fue ahí donde me interesé verdaderamente por la parte, digamos, estética y plástica que va dentro de la escena. Y empiezo a considerar realmente, aparte de empíricamente buscar referentes que tuvieran que ver con el vestuario y acudir a talleres y todo este tipo de cosas, ya vi la necesidad de aprenderlo más de forma técnica y profesional. Entonces, siempre han estado como conectadas una carrera con la otra, y los logros de una o las necesidades y preguntas de una me han llevado para encontrar las respuestas o para complementarlo a buscar la otra. Hasta este momento que, digamos, lo que trabajo tiene un poco de cada una de estas distintas áreas. Mis acercamientos en la dramaturgia empiezan desde mi formación literaria, obviamente. Allí comenzamos a hacer un recorrido por los periodos de la literatura, y entonces partimos de lo griego. Necesariamente tenemos que ver luego lo medieval, hablamos de toda la etapa isabelina que me impactó profundamente. Shakespeare, pues sí, es un maestro universal y es un referente obligado, pero de verdad que yo no había analizado para teatro sus obras como las analizamos en profundidad desde el estudio literario. Y allí llega también Lorca, que creo que es, digamos, el referente más grande con el que yo empiezo a generar mis propias ideas. Encuentro a través de Lorca y de un taller que se llamaba precisamente Acercándose a Lorca, que tuve la oportunidad de hacer en uno de los iberoamericanos de teatro con el director Luis Pascual, que es español y que solo trabaja contenidos lorquianos. Pude acercarme a la obra y descubrir que atrás de una propuesta dramatúrgica hay toda una mitología del mismo autor. Él empieza a tener signos que se repiten, empiezo a ver en él, más que en otros, por estar, digamos, influenciado por el surrealismo desde la época y de las vanguardias, como no solo el lenguaje es lo principal en la obra, sino que a través de ese lenguaje también ofrece como unas imágenes impactantes. Pero encontré algo más importante, y es que para hacer una obra que sea universal, tú puedes trabajar contenidos propios de tu tierra, como que impacten, porque la gente se va a conectar realmente con ellos, porque son cosas que han vivido las personas de ahí. Entonces digo, quiero hacer un contenido que no sea costumbrismo, pero que tenga muchos elementos de folclore, porque estaba ávido como de poner en escena, a través de un texto, historias familiares, historias rurales, de nuestra zona, de Colombia, porque mi infancia fue rural y tuve el contacto. Mi padre fue mayormente agricultor, la pasión de subir a la tierra, y entonces quería poner en escena de una forma, digamos, poética, utilizando elementos de folclore, pero de un neofolclore, creo yo, y una reestructuración del lenguaje que no fuera netamente costumbrista, sino más bien poético, una historia. Entonces trabajo una tragedia de una familia, y pongo, digamos, en ese experimento mucho en el texto, no solo con el lenguaje metafórico, sino también proponiendo muchas imágenes, como te decía, de elementos folclóricos que se presentaban de una forma, digamos, novedosa en ese momento, porque había también imágenes surrealistas y como de un realismo mágico puestas en escena.
no lo habíamos visto así para un texto local. Y entonces arrancó, digamos, esta locura con todas las sangres de una credibilidad, digamos, como en mis ideas, surge a través de esta propuesta el grupo Tropa Teatro, se inicia este montaje y a partir de allí surgen ya otras ideas de montaje y la posibilidad de trabajar más en la adaptación de textos y en propuestas dramatúrgicas que en realidad dentro de lo literario es a lo que más me he acercado. Cuando hablamos de la motivación que tengo particular por la ciudad de Pereira, no sé, me cuesta responderlo. Yo quisiera contarles que yo soy nativo de Antioquia y aunque estudié allí toda mi secundaria, yo me gradué en una normal superior también por eso mis orígenes y mi cercanía como con lo pedagógico. Amé mi bachillerato y mi formación con enfoque pedagógico porque hacíamos práctica con niños desde ese momento. Y cuando busqué estudiar en la ciudad nunca pensé en irme a Medellín. Yo ya conocía Pereira porque tenía aquí familiares y había venido en vacaciones y siempre que en el colegio hablaba como de dónde me iba a ir a estudiar y a hacer mi formación universitaria siempre mencionaba Pereira, no sé, era como, a pesar de que teníamos un referente más cercano con Manizales y con Medellín. Y una vez llegué acá y empecé a formarme en la universidad, en los procesos de teatro, siempre me he sentido netamente de acá, o sea, no. Y me he ido por temporadas, he estado en los Llanos Orientales, trabajando en la costa, en Bogotá, he estado fuera del país, viví 2 años en Quito, Ecuador, pero siempre que pensaba dónde volver de Pereira y como dicen los autores, hogar es al lugar donde uno siempre vuelve. Y entonces yo lo considero así, yo creo que me considero pereirano, me considero de esta región y de esta zona, porque acá es donde ha pasado lo más importante de mi vida. Si bien yo, como les digo, he podido viajar, presentarme fuera, recibir otras formaciones, todo lo que yo soñé de niño y de joven, que era estar en la universidad, ser artista, formarme como para el teatro, todo eso ha pasado acá. Entonces una vez que me fui y complementé estudios y regresé y también ya pude hacer la parte de diseño, creo que nunca he pensado en irme y antes siento una necesidad de hacer muchas cosas más y de que puedan pasar en la ciudad. Siempre les digo a mis estudiantes, necesito una generación nueva de jóvenes que releven a todos los que hasta el momento vamos, pero con ideas nuevas, con grupos nuevos. Entonces sí tengo esa necesidad, me siento en deuda con todo lo bueno que me ha pasado acá en mi formación y desearía multiplicar lo que pase en otras cosas con los que vienen atrás de mí. Bien, me estabas preguntando por referentes que yo pueda citar en las áreas en las que me desempeño y bueno, son muchos. Yo creo que, no sé, a nivel local siento profundo respeto por lo que significa la maestra Claudia López, porque creo que de forma muy acertada, valiente y generosa tomó una decisión de instaurar un programa que no existía en la ciudad y que veía necesario. ¿Por qué digo que valiente y generoso? Porque la mayoría de artistas generalmente pensamos en proyectos individuales que nos impulsen a nosotros y no de pronto en sacrificar el éxito que podamos tener de forma individual por generar algo que quede para la ciudad y que pueda convertirse en una fuente de la que puedan beber todos, ¿cierto? Y creo que ella lo consiguió, o por lo menos las generaciones que salimos de la Escuela de Teatro, del Instituto de Cultura, en ese momento, programa que ahora prolonga la Secretaría de Cultura, pero como estaba instaurado el programa en ese momento, que lo propone la maestra Claudia y lo sostiene, entonces siempre la admiré y todos soñábamos con algún día ser los maestros de la escuela, algo que se cumplió también pues como a través del tiempo. Como referentes universales, desde la dramaturgia de escritura me impacta mucho Lorca, ya lo había mencionado ahora. Yo he leído a muchos dramaturgos, muchas propuestas contemporáneas, clásicas, pero Lorca me sigue impactando. Cuando lo leo, no sé, creo que tiene una profundidad emocional y tal vez por ser un personaje excluido de una situación en la que no podía evidenciar con libertad su forma de ser,
tiene que convertirlo en símbolos dentro de su contenido. Creo que tiene una carga emocional difícil de llegar a ella, como, tanto con imágenes como con palabras. Entonces digamos que me gusta muchísimo. En teatro también está el director Tomás Pandur, que falleció hace unos años. Él había trabajado con productos europeos, no con un grupo específico, sino que siempre cada proyecto lo hacía con diferentes compañías, pero su estética creo que ha quedado como un referente grande. En internet se puede encontrar y me gusta muchísimo su propuesta porque toma cualquier clásico, sea de Lorca, de Shakespeare, y lo monta con toda una propuesta de una estética que yo ya reconozco como de él. Eso me parece muy difícil de lograr en un artista y sobre todo en el teatro, cuando ahora todo es tan ecléctico, cuando se mezclan distintas fuentes, cuando tú dices que ya todo está inventado. El maestro Tomás Pandur tenía una estética que yo ya reconozco como de él. Una paleta de colores como limitada, unos escenarios muy grandes con estructura pero muy limpios, tampoco eran recargados, paredes que se mueven y forman laberintos, estéticas como industriales pero con un elemento amplio donde aparecía siempre de pronto el agua o manejo de estas cosas, y a mí eso me impacta mucho. Y a nivel latinoamericano en teatro tuve también la fortuna de ver la puesta en escena de La Ilíada del Teatro de los Andes. El Teatro de los Andes es un referente pues latinoamericano, pero para mí nunca se va a apartar de la memoria haber podido ver ese montaje en vivo. Yo he visto otros trabajos de ellos, pero ese referente fuerte que La Ilíada dejó en mí, porque creo que había un equilibrio perfecto entre lo universal y lo latinoamericano. Tenían elementos indígenas muy fuertes, pero de una forma magistral puestos en escena, como los coros, como en lengua nativa, todo para contar la Ilíada, que yo decía, pero ¿cómo llevar este poema pues griego? Y fue increíble esa experiencia en actuación, en imágenes, en adaptación de texto, en contextualización, y siempre voy a recordar esa apuesta como un referente grande. Creo que no puedo evitarlo cuando voy a pensar en algo, sentir la maestría de algo así. Hablar de los símbolos dentro de un trabajo pues es muy importante porque de alguna manera, sea consciente o inconsciente, pues se van repitiendo en tu trabajo, como lo dices, unas simbologías, como mencioné también antes, como una mitología propia, digamos, del autor. No sé, creo que como estábamos hablando de estos tres lenguajes que son la literatura, el teatro, el diseño, ¿sí? Tampoco hay tanta diferencia porque todas juntas, digamos, hacen parte de los elementos de composición que van en un discurso escénico. ¿Y qué elementos se repiten? Uy, son muchas cosas, es difícil. Yo a veces quisiera que cada trabajo o cosa que hacemos sea totalmente distinta a la otra y parto como de ese reto, pero es a veces inevitable repetir cosas. Cuando reviso, por ejemplo, mis propuestas dramatúrgicas, me doy cuenta que hay un interés permanente por varias cosas. Una, por ejemplo, la soledad, creo que es un tema recurrente, repetitivo, creo que todos la vivimos, ese fenómeno. Estemos acompañados o no, esa creo que hace parte importante. En los últimos años me he acercado al tema de las masculinidades. Sé que también cuando uno toca algunas temáticas parece que es porque están de moda. Antes de que se hablase de las masculinidades yo ya he estado indagando en ello. Pertenezco a una cultura pues que tiene unos parámetros específicos con relación al comportamiento, digamos, de los géneros. Ya sabemos que todo esto viene de construcción y construcción hace tiempo, pero para mí era muy importante hablar de eso, de cómo se heredan las manifestaciones del afecto entre hombres, cómo se dan las manifestaciones de violencia y cómo pasa, digamos, cómo heredas culturalmente lo que se supone que debe ser y cómo lo debes manifestar. Entonces indago en eso también a través como de lo que pongo en escena. Apasionado siempre por el vestuario, sobre todo porque es un área que creo que no se tiene muy en cuenta de forma profesional pues en nuestro entorno, ¿no? Nos hemos acostumbrado a veces a trabajar con vestuario encontrado, desde lo profesional llamamos el vestuario encontrado pues a todas estas piezas que podemos encontrar en mercadillos, digamos en usados o en la propia casa.
Y recurrimos a esto siempre desde el teatro en Latinoamérica, primero porque queríamos una estética muy nuestra que mostrara nuestras historias cotidianas, pero también al final se ha convertido en una opción por falta de presupuesto, por falta de tiempo a la hora de crear el vestuario de una puesta en escena. Y entonces desde que estudié el diseño de modas, yo lo estudié pero para enfocarlo a la producción de vestuario. En términos artísticos del teatro se llama vestuarismo, también pasa en el espectáculo, para cine, para otro tipo de espectáculos. No sé, creo que tengo una tarea grande de contagiar a los grupos, a los estudiantes nuevos, pues de que vean que el vestuario tiene posibilidades y límites, que también hace parte seria de la construcción de un personaje. Y este año, como lo dices, tuve la gran oportunidad de que dentro de los laboratorios de la Secretaría de Cultura, del programa que maneja el área teatral, aceptaran que mi laboratorio estuviera enfocado al vestuarismo. Cuento dentro de este laboratorio con 18 personas que son artistas de distintas áreas y algunos no son de la ciudad, se han conectado desde lo virtual, lo ha permitido también, digamos, las condiciones de este año. Y nos hemos enfocado a un recorrido por los universos de vestuario, a revisar algunos aspectos y referentes teóricos y algunos ejercicios prácticos. Todo esto termina precisamente con una muestra de vestuario. ¿Qué otra cosa queda pendiente? No, yo siempre estoy abierto a cualquier artista o grupo que quiera, digamos, acercarse a lo del vestuarismo. Tengo mi pequeña biblioteca a disposición también para el que quiera acceder a material. Y en los programas en los que soy maestro, siempre trato de manejar ese componente dentro de las cosas que vemos, digamos, en el paquete que tenemos. Y estoy también brindando ese servicio para distintos grupos y proyectos de la ciudad que recurren, digamos, a mis ideas a la hora de diseñar como la estética con la que quieren aplicar dentro de un proyecto o con el que quieren ejecutarlo una vez es aprobado por alguna institución o ministerio. Yo considero que el teatro debe continuarse haciendo no solo en una ciudad como Pereira, sino en cualquier parte del mundo. No importa el tamaño de la población, no importa el nivel intelectual, a veces creemos como que, ay, es que eso es un pueblito, allá la formación en teatro es mínima. No, porque es que el teatro no es una creación intelectual. El teatro es una manifestación netamente inherente al ser humano. Siempre que nos hemos podido comunicar, que podemos expresar, que podemos imitar la naturaleza, que podemos sacar las emociones como sea, con un grito, con una manifestación, ya hay un principio teatral allí. Es decir, entiendo yo el teatro como la comunicación ilímite que el ser humano tiene de su mundo interior, con su cuerpo, su voz, con su espacio. Es ahí donde digo, está. Y entonces tú ves ese principio en cualquier civilización, en cualquier comunidad y en cualquier edad, ¿cierto? Luego obviamente empezamos a darle forma y técnica a las cosas y es ahí donde decimos, no, pues es que hay un texto, pero es que hay un vestuario, como lo decía yo ahora, pero es que en cualquier manifestación que empieza siendo ritual o pública o performática, porque es que ahora la gente sin saber que hace teatro también hace manifestaciones performáticas, ¿cierto? Donde se pinta, donde hace símbolos. Entonces el teatro debe estar siempre y en nuestra ciudad más, acá está todo por hacerse, creo yo, y es en esa búsqueda y ahora que empiezan a pasar cosas y que hay nuevas generaciones, que creo que tenemos que, los que estábamos haciéndolo, apoyar lo que viene nuevo y aprender incluso también de esas generaciones. Entonces repito, está todo por hacerse y esta es una ciudad completamente fusionada en cuanto a culturas, edades. Creo que es más tolerante y más abierta que otras ciudades del país a lo largo de su historia. Entonces acá pueden pasar muchas cosas desde lo escénico. Bien, yo creo que el área teatral, el arte del teatro también tiene que tener todo un soporte que lo haga ver con respeto y con profesionalismo. Pero eso se consigue si las nuevas generaciones adquieren, digamos, la certeza de esa necesidad. ¿Por qué lo digo? Siempre nos acostumbramos culturalmente a ver al teatrero como el artista de calle, ¿cierto? Como la persona del rebusque, como la que vive el día a día, como el bohemio al que no le importa nada. Y sabemos que no. Cuando ya se empieza a reconocer el teatro como una estrategia pedagógica,
como una estrategia comunicativa, como una fuente de ingresos, como una profesión, entonces empezamos a dignificarlo, pero esto también que se ve y es apoyado por fondos, digamos, nacionales y por instituciones formales, implica el conocimiento de las leyes de cultura, implica el conocimiento de los planes nacionales de teatro, implica una gran ética y una responsabilidad, porque siempre que tú entras en contacto con fondos, sea públicos, privados, incluso los propios fondos del grupo, porque a veces somos antiéticos incluso con nuestros propios compañeros de los proyectos. Le damos en la cabeza hasta los que lograron hacer el proyecto con uno, que me ha pasado en experiencias personales, donde tú sueñas y crees que vas a la par en el sueño con los del grupo. Logras viajar, hacer algo, pero luego no hay cuentas claras, se benefician unos pocos, ¿cierto? Entonces eso no es justo. Y precisamente pasa como con cualquier principio de corrupción. Se puede eliminar si tú vas preparando a las generaciones nuevas, que conozcan las leyes, que sepan cómo se hace un proyecto, porque sí, un grupo puede ser muy creativo, muy chévere y tal, pero si no sabe cómo presentar oficialmente una propuesta, un presupuesto, ¿cierto? Cómo dar cuenta de unos fondos y no tiene todos estos soportes legales, pues no va a trascender mucho. Todo lo que es apoyado ahora por lo público, por lo nacional y por los fondos y los presupuestos, pues tiene que tener unas evidencias, un manejo de formatos, y ahí es donde muchos artistas que terminamos siendo desorganizados o muy light, o que no somos muy creativos, pero no somos organizados, repito, llegan y dicen, ay no, qué pereza, es que piden mucha cosa. Y es ahí donde, digamos, no se llega a poder vivir como cualquier profesional con lo que hacemos. ¿Qué es el arte para mí? Sí, la pregunta es difícil, es muy amplio. No sé, yo no concibo mi vida, mi historia de vida sin acercarme al arte. Incluso hubo un momento de mi vida en el que busqué hasta autores que hablaban de la necesidad del arte, pues en términos incluso filosóficos. No sé, yo creo que el arte es lo que permite a cualquier ser humano que su vida no caiga en una rutina de acciones sin sentido. Me refiero a que todos tenemos que repetir, digamos, unos parámetros mecánicos en nuestro día a día para poder vivir unas necesidades fisiológicas. Pero todo ese otro mundo y ese espacio que es más, llámalo si quieres, espiritual, emocional, mágico, fantasioso, no lo pueden llenar solo la cruda realidad. Y ahí es donde entramos como a embellecer esos espacios con el color, con la música, con las historias, porque cuando hablo de arte no me refiero obviamente solo a la expresión teatral. Allí entra todo esto, ¿cierto? Como una conversación cotidiana se convierte en algo que te conmueve, es porque empieza a aparecer la poesía en el lenguaje, ¿cierto? Una persona te manifiesta que te quiere de muchas formas, puede hacerlo con su comportamiento y con sus gestos, pero a veces una palabra dicha de forma metafórica te transforma todo el mensaje y eso es lo que hace el arte en nuestras vidas. Desde la música, desde el teatro y desde la literatura pasa lo mismo. Entonces creo que le da sentido a esa cotidianidad que de lo contrario sería un proceso de solo vivir las necesidades fisiológicas de cualquier ser vivo. Bien, dentro de las temáticas que quisiera abordar, es que es también una pregunta difícil. Porque, por ejemplo, desde el vestuario se puede abordar cualquier temática, ¿cierto? Uno no lo creería así antes. Antes uno pensaba en el vestuario como el traje de un policía, el traje del sacerdote, ¿cierto? Solo como estas prendas reconocibles de una profesión. Ahora, a partir del vestuario ecléctico, del contemporáneo, del conceptual, uno puede abordar muchas cosas. Pero en lo personal ya, no sé, me gustaría indagar mucho en el mundo, por ejemplo, de mi parte subconsciente. Hace años que vengo realizando un registro al despertar de los sueños y de las imágenes que tengo recurrentes que digamos que recuerdo en ese momento, siguiendo un proceso de libro de cabecera, que dejas el libro cerca para poder, al despertar lo que recuerdas, registrarlo. Y con el paso del tiempo he leído sueños que vienen de mucho tiempo atrás
y realmente tienen unas imágenes muy impactantes que ahora me sorprenden cuando las leo y digo, yo no hubiera podido escribir esto pues, despierto, buscando las ideas. Entonces sí quisiera hacer un trabajo grande con esa parte surreal mía, pero bueno, temáticas todas. También creo que hace falta indagar más en historias. Me gustaría resignificar las historias de personajes históricos de Colombia. Creo que nos cansamos de pensar en que había un Simón Bolívar, una Polica y muchos otros, ¿no? Desde lo literario, desde personajes como Julio Flores, que era el poeta de los cementerios, digamos, de nuestro romanticismo. eh, José María Vargas Vila tiene una trilogía increíble, que es El alma de los lirios. Y la tercera parte, que es El lirio negro, me encantaría tomarla para una adaptación teatral o para algo en audiovisual. Entonces, hay referentes y cosas. No sé, me encanta que falten muchas cosas por hacer porque siento que voy a hacer muchas más cosas. Un presupuesto ilimitado para ejecutar una idea. Pero hablas de un proyecto, un solo proyecto, digamos, como inmediato o algo grande. Lo que quieras Sí, hacer. la idea de sus Sí. sueños. No, yo creo que yo fortalecería una escuela para la ciudad. Me gustaría, no sé, me sueño con una academia con una sede propia, pero que tenga, digamos, todos los componentes. Me refiero a que tenga un teatro, que tenga un espacio de exposiciones, que tenga una sala para manejo de muñecos con niños, un taller de vestuario. Es decir, como que todas estas manifestaciones, una biblioteca, pero enfocada pues a lo artístico, al área teatral como tal. No sé, una gran academia, así como cuando uno piensa en lo emblemático del Actors Studio o de el teatro Shakespeare en Londres, pensaría es eso, como una escuela que tenga todos los componentes del arte teatral y nada, eso me encantaría manejar toda el área de vestuarismo y como que esté en cada espacio para todos los componentes de la puesta en escena, para formar a niños y jóvenes, que de ahí salga algo muy interesante. Y obviamente seguir, también parte de ese presupuesto lo utilizaría pues para llevar a cabo algunos montajes con artistas de la ciudad.